La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham, capítulo 12. La fortaleza de la familia. En todos los asuntos y negocios de la familia, incluso en los de la familia real, porque los hogares de los reyes no están a salvo a no ser que Dios los proteja. Nosotros debemos depender de la bendición de Dios y no de nuestra propia astucia. Matthew Henry. En algún momento en tu vida has escuchado probablemente la declaración: el hogar de un hombre es su castillo. En Australia, hace unos años hicieron una exitosa comedia basada en este dicho y lo llamaron El castillo es una película. Se trata de un padre defendiendo su casa y tierra de la adquisición del gobierno. La película está lleno de facetas de humor en alguno de los aspectos más triviales de la cultura australiana. Aunque algunas secciones de la película son bastante desagradables, sin embargo, el tema más impactante de la película es la posición implacable, determinada del padre para proteger a su familia, cueste lo que le cueste. Mi hermano Ken y yo hemos escrito este libro con esos padres y madres en mente. Hemos dirigido nuestras palabras a padres cristianos que están dispuestos a esforzarse completamente para la protección de sus familias. Nuestras familias sí necesitan ser protegidas. Definitivamente hay una guerra que tiene un lugar en la sociedad y hay dos equipos, el de Dios y el de Satanás. Satanás se está esforzando para persuadir a nuestros hijos hacia una cosmovisión mundana. Lo está haciendo para atacar a la misma fundación de la familia cristiana. La autoridad de la palabra inspirada por Dios, los ministerios como respuestas en Génesis, claramente las líneas de batalla y ayudan a padres cristianos a edificar patrimonios familiares para Dios. A lo largo de este libro, repetidamente hemos reflexionado sobre la suficiencia de la Escritura, la autoridad de las Escrituras, la importancia de un axioma bíblico y un enfoque exegético de la palabra de Dios. Un conocimiento práctico de todos estos conceptos nos ayudarán a defender nuestros hogares y nuestras iglesias del ataque y de la infiltración de la influencia mundiana y anticristiana de Satanás. Al comenzar a concluir, me gustaría hacer hincapié en una perspectiva bíblica que pone todo lo demás que hemos discutido en el contexto adecuado. Ciertamente, todos deseamos proporcionar un hogar que es una fortaleza familiar contra los ataques del mal, pero para ello debemos reconocer quién en realidad la edifica, a no ser que asumamos una responsabilidad que no es nuestra o seamos tentados a llevarnos la gloria y honor para nosotros mismos por algo que no hicimos. El Salmo 127, 1 al 5, está escrito de un padre a un hijo. En este pasaje, David está criando a su hijo Salomón, dándole información importante de este tema. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimada, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos.
no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Quién es el encargado? Es una buena pregunta. ¿Quién es el encargado de tu hogar? ¿Quién en esta última instancia a cargo de edificar la estructura de la familia? El rey David nos dice que a menos que el Señor no edifique la casa, aquellos que la edifican trabajan en vano. Todo este salmo contiene una gran visión familiar y al fijarnos en tal, vemos principios importantes que nos guían. Para enseñarnos acerca de la unidad familiar, David utiliza la imagen de una ciudad en construcción y el trabajo de aquellos que la construyen. En el versículo 1 escuchamos dos advertencias claras sobre la futilidad de la mano de obra sin Dios. Las podemos identificar porque ambas empiezan con la palabra sí Jehová. La primera advertencia se refiere a la construcción y la segunda se refiere a la protección. Si Jehová no edificare, si Jehová no guardare. Estas frases ciertamente tienen un significado especial para los padres cristianos. Estamos en el negocio de la edificación de nuestras familias y también estamos en el negocio de proteger a nuestras familias. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Y quién en realidad está a cargo de la construcción? David dice que a menos que Dios sea el edificador y protector, en vano obramos. El Salmo 33, 16 al 18 hace eco de esta verdad. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí es donde la autoridad de las Escrituras y el uso de la Biblia como el fundamento para la edificación de la manera correcta de pensamiento entran en juego de una manera práctica. Es la responsabilidad de los padres de tomar la palabra de Dios como su axioma, el fundamento sobre el cual emerge un legado para Dios. Como padres, enfrentamos transigencias y defendemos la verdad con el fin de defender nuestros hogares de las mentiras del mundo. Pero a menos que Dios mismo en realidad edifique y proteja, no va a suceder. Él es quien en su soberanía lo hace todo. La analogía de la edificación que usa David es vivida. Como padres cristianos, tenemos el gran plano de construcción, la palabra de Dios, para instruirnos a cómo edificar el hogar, una herencia para Dios y un legado espiritual. Al construir según ese plan, miramos a través de nuestros anteojos bíblicos para ser los vigilantes, permanecer despiertos y siempre de pie, dispuestos a defender el interés de la familia según como Dios nos manda. De esta manera no obramos en vano, porque definitivamente es con Dios a la cabeza que el edificio se termina y en él la protección está segura. Este principio está bien documentado a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, cuando un grupo de jóvenes creyentes comenzaron a dividirse entre Pablo y Apolos, Pablo les reprendió con estas palabras en 1 Corintios 3, del 5 al 6. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El apóstol Pablo reconoció que fue Dios quien le dio la oportunidad de servir y fue Dios quien provocó los resultados. Haríamos bien en reconocer esto también. Ese es el mensaje central que David está tratando de hacer llegar a su hijo Salomón. De hecho, cuando se utiliza la analogía de edificar la casa, puede que David haya estado hablando directamente con Salomón. Qué significativo debe de haber sido este mensaje a Salomón, que él era quien más adelante construiría el gran templo para los hijos de Dios. Desde el primer verso, David está implorando a Salomón que confíe en Dios para todo y que le dé toda la gloria a Dios. Me pregunto si Salomón reflexionó en estas palabras mientras construía el gran templo. Esperamos que sí. Sin embargo, ¿cuántas veces en la historia hemos visto los edificios más grandes construidos como un monumento para el hombre en lugar de Dios? Solo necesitamos recurrir a Génesis 11, del 1 al 4, para buscar un relato de tal parodia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre de Babel fue debido al hombre, glorificando al hombre. Las personas se llenaron de deseos de engrandecerse con la intención de construir su propio reino. La torre estaría erguida en honor a ellos mismos, un gran monumento a los logros humanos. La respuesta decisiva de Dios rápidamente puso un fin a la blasfemia, como claramente lo podemos leer en Génesis 11:9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este acontecimiento provocó la separación de grupos de personas a través de todo el mundo. A través de la confusión de la lengua, Dios separó el acervo genético humano, resultando en la formación de nuevas culturas. El hecho de que la tierra contiene grupos étnicos y culturas aisladas e independientes, grupos de personas que por fuera se ven diferentes a los demás, debe recordarnos de nuestro deseo pecaminoso de rechazar a Dios y glorificarnos a nosotros mismos. Hoy en día vemos una consecuencia aún más devastadora de este incidente. La misma arrogancia humana que fue responsable por la Torre de Babel se manifiesta ahora en el odio racial en todo el mundo. Este odio satura nuestros televisores en forma constante, cada vez lo vemos. Deberías ser un recordatorio para nosotros de lo que sucede cuando obramos en vano sin Dios como encargado en nuestro esfuerzo de la edificación. La seguridad es solo peligro fuera de lugar.
Recientemente he empezado a trotar en un intento de perder peso y mejorar mi salud. Cuando troto con música, tiendo a poder correr más lejos. Las palabras de las canciones pueden ser muy inspiradoras y al subir el volumen, la música me distrae del dolor. Con la música sonando en mis oídos, es un poco difícil escuchar las protestas de mis pies y las quejas de mis pulmones. La música de un artista siempre resulta en una mejor corrida. El jazz funky, estilo sureño de Harry Connick Jr. Aunque su música no es cristiana, una de sus canciones siempre me intriga. La letra describe cómo realmente no hay ninguna seguridad verdadera en este mundo y que la seguridad es solo peligro fuera de lugar. Somos responsables de qué hacer lo que razonablemente podemos para proteger y edificar nuestro hogar en un ambiente de santificación, pero la realidad, hay demasiados factores, demasiadas cosas fuera de nuestro control para hacernos sentir que nuestra familia está segura. Debido a nuestros esfuerzos, en vez de confiar en Dios, aquellos de nosotros en la sociedad occidental edificamos en vano, tratando de dar seguridad financiera, social y física para nuestras familias. Nos esforzamos para construir carreras exitosas, las empresas más grandes y las carteras financieras más grandes, esperando que nos den seguridad y descanso al jubilarnos. Como padres, estamos tentados por los valores de la sociedad a crear un mejor ambiente de vida para nuestra familia, tratando desesperadamente de asegurar que nuestros hijos tengan todas las oportunidades en la vida para su propio éxito social y financiero futuro. Desde la caída de Adán, todo el mundo ha enfrentado la fatiga y el dolor del trabajo duro. De hecho, una vida vivida en desobediencia a Dios es pecado. Asegura que tendremos una vida de dolor y arduo trabajo, seguido de una muerte eterna, la separación de Dios. No hay ninguna sustancia en vivir sin Dios. Solo Él puede darnos la paz y la vida que tanto trabajamos para obtener, como el Salmos 127:2 nos recuerda. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues ¿qué a su amado dará Dios el sueño? Tanto David como Harry Connick Jr. nos están diciendo que la seguridad es el peligro fuera de lugar, mas sin embargo, David nos está diciendo que no hay descanso ni seguridad fuera de Dios. Es imposible que una persona fuera de Cristo pueda dormir bien de noche sin la esperanza de una vida en Cristo. La seguridad y el descanso para nuestras familias vienen a través de Dios y solo por Dios. Cuando íbamos a acampar, nuestro padre solía clasificar a la gente como un búho o un gallo. Si hacíamos ruido temprano en la mañana, mi padre decía: silencio, no hagan ruido. La gente al lado de nosotros son búhos nocturnos. Papá, tal vez ya te has podido dar cuenta, era definitivamente un gallo. Él solía levantarse temprano en la mañana y caminar por el pasillo de la casa gritando: ¡arriba! Es un hermoso día. No se pueden quedar durmiendo o se lo perderán. Ken ha heredado el mismo canto de gallo, tempranero y mañanero como mi padre. Por favor, oren por su familia. Mi papá siempre nos desafió a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Efesios 5:16. Pero, ¿cuál es el punto de levantarse temprano, trabajar tan duro como se pueda para ser exitoso, llegar a casa tarde, ignorando a Dios?
como el encargado y nunca encontrar la verdadera seguridad o el descanso real? No importa si eres un gallo o un búho, si Dios no está edificando tu casa, en vano estás trabajando. La forma sensata para medir estas cosas es considerada donde Dios está en relación con tus procesos de decisión. Confía en tus esfuerzos y tus recursos, o estás descansando en el Señor como tu protector y proveedor. ¿Estás enseñando a tus hijos a descansar en el Señor? ¿En cada asunto o a tomar las cargas de la vida por sí mismos? Si estás enviando a tus hijos a un colegio privado costoso, tu deseo es de brindarles una educación cristiana centrada en Dios y sin consecuencias. ¿O estás esperanzando que te conduzca a una futura vocación secular exitosa y segura? Si estás trabajando horas extras para llenar tu cuenta de jubilación y ampliar tu cartera de inversiones, descuidando la oportunidad de ser el mentor de tus hijos en la Escritura y así en la piedad, la cual es mejor inversión para el futuro que se puede hacer, ¿estás tratando de proveer las cosas materiales que otras familias están comprando para sus hijos? Cosas que se desvanecen con el tiempo, ¿o te estás esforzando para edificar un legado espiritual que nunca terminará? Primera de Timoteo 6 es una de mis secciones favoritas en la Escritura. En este capítulo, Pablo le enseña a Timoteo cómo lidiar con falsas doctrinas sobre el deseo de las riquezas. En el capítulo 6, versículo 6, Pablo dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¡Qué ecuación tan simple y potente! Si un padre vive por la piedad y muestra contentamiento a su familia, le mostrará lo que es verdaderamente importante en este mundo. El contentamiento y la vida piadosa son infinitamente más valiosas que cualquier cosa material. Mientras el mundo habla de esforzarse para lograr el éxito material en Mateo 6, 24, 34, Jesús dice algo totalmente diferente. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. En esencia y en práctica, Jesús dice: yo soy tu éxito, yo soy tu vida, yo soy todo lo que necesitas. Juan 10:10. Debido a nuestra salvación en Cristo Jesús, somos libres de ser medidos por otros en términos de riqueza o posición, ya que no tenemos que probarnos a nosotros mismos para demostrar nuestro valor. Nuestro valor está probado exhaustivamente en la voluntad de Jesús al morir y resucitar para nuestra salvación. El conocimiento de la salvación y el amor de Dios proporcionan contentamiento, esperanza y el reposo en nuestras vidas. Eso es algo que el mundo nunca puede entender o experimentar, no importa cuánta riqueza terrenal acumulen. Dormimos tranquilos cuando confiamos solamente en Jesucristo. En cualquier otra cosa que confiemos para nuestra seguridad es en realidad una gran ilusión.
Si Dios es el que edifica y protege nuestras familias, nuestro trabajo no es en vano. Con Él al timón y su palabra como nuestra instrucción, conoceremos la paz y seremos capaces de concentrarnos en edificar un ambiente de santificación según su diseño. La bendición de Billy Leeds. En Australia tenemos un extraño fenómeno cultural denominado jerga en rima. Sustituimos una palabra con otra o frases que rimen con la palabra original y se sobreentiende que significa lo mismo que el original. ¿Confundido? Déjame darte algunos ejemplos. La jerga rimada de la palabra wife o esposa es trouble en strife, problemas y conflictos. La jerga rimada de la palabra road, camino, es frog and toad, rana y sapo. La jerga rimada de la palabra look, mirar, es Capitán Cook, Capitán Cook. Y la jerga rimada para kids, niños, es Billy Leeds. Tapas de Billy. Un Billy Lid es la tapa de una lata usada para hervir agua en una fogata para preparar una taza de té. Si quieres decir my wife's children and I'm going to have a look at the road, mi esposa, hijos y yo vamos a echar un vistazo a la carretera. Utilizando la jerga rimada, yo diría the trouble and strife de Billy Leeds and I'm going to take a Captain Cook at the frog and toad. Los problemas y los conflictos, las tapas de Billy Leeds y yo vamos a tomar un Captain Cook en la rana y el sapo. Lo que me asusta es que si dices esto a la mayoría de los adultos en Australia, ellos sabrían lo que estás diciendo. Tengo dos tapas de Billy, David y Sara. Si les doy un rápido Capitán Cook al viajar por la rana y el sapo de la vida, inmediatamente veo que son una gran bendición para mí y a mi problema y conflicto. Voy a dejarlo que lo traduzcas. Este es mi punto. Amo a mis hijos y es imposible describir qué regalo tan grande son ellos. Un regalo que reconozco es directamente de Dios. En el clímax del Salmo 127, el rey David comienza con un gran he aquí. Obviamente, los versos previos no han llevado hacia su siguiente declaración. Nos han llevado hacia su siguiente declaración. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimada, el fruto del vientre. Salmo 127:3. En realidad me siento intimidado por estas palabras. Nuestros hijos son nuestra herencia, nuestra recompensa. Este pasaje, Dios quiere que coloquemos la importancia de nuestros hijos en un nuevo nivel. Son parte de su herencia hacia nosotros. No solo estamos edificando un legado para ellos, ellos son un regalo directo de Dios para nosotros. Él es el dueño y temporalmente los ha colocado bajo nuestra mayordomía para edificarlos en Él y protegerlos del mundo inicuo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué oportunidad! Los niños son un regalo inmedible, un regalo de Dios para ser apreciados y aceptados con un temor de mayordomía responsable, porque no son nuestros, sino de Dios. En la maravillosa alabanza que se encuentra en el Salmos 113, el último verso exclama: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya.
Grandes alabanzas se dan a Dios cuando nace un niño. La alegría de la madre es como cuando ella está sin hogar y adquiere uno. Sin embargo, en el Salmo 127:3, David dice aún más. Nos dice que los niños no solo son un regalo, sino que son una herencia de Dios. La palabra herencia tiene un significado amplio. En primer lugar, significa una herencia en el sentido de propiedad o algo que se te es dado. En segundo lugar, significa tradición en el sentido de cuando algo se pasa a través de la familia. Y en tercer lugar, puede significar derecho natural o un estatus dado. El sentido de asombroso en este concepto no proviene del significado de la palabra en sí, pero ¿de quién viene la heredad? No estamos recibiendo una herencia de un pariente muerto, sino estamos inventando una tradición o adquiriendo alguna posición mundana. Ni nos estamos inventando una tradición o adquiriendo una posición mundana. Nuestra herencia es de Dios. Se nos ha confiado una herencia, la cual es el dueño. Debemos de edificar una herencia constante para nuestros hijos, basados únicamente en su dirección. Si Dios no te ha dado suficiente sentido de responsabilidad, reconociendo tu dependencia definitiva en Él al edificar y proteger tu familia, si no estás descansando completamente en Él para cada aspecto del contentamiento y descanso, simplemente no estás respirando. ¿Has considerado las bendiciones de tus tapas de Billy? ¿Por qué no hacerlo ahora? Puedes detener tu lectura y pensarlo un poco y dar gracias a Dios por el regalo increíble que Él te ha prestado. Ahora, fuego a discreción. En los dos últimos versos del Salmo 127, versículos 4 al 5, David convierte la defensa en ataque, solo percibe su lenguaje. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Después de recordarnos que debemos confiar en el Señor explícitamente para la protección de nuestras familias y para la edificación de nuestro legado, David nos dice que los niños son armas en las manos de guerrero. Obviamente, cualquier hombre con todo un arsenal en su aljaba o funda de flechas es un hombre feliz, es un hombre no decepcionado y no se avergüenza frente a sus enemigos. La sabiduría y el amor de Dios son una defensa fuerte y una ofensiva fuerte por causa del Evangelio en este mundo. De esta manera, una familia es una fortaleza y un faro, un refugio y lugar desde donde atacar, ya que defiende tanto la palabra de Dios y refleja su gran amor. A las edades 11 y 9, por la gracia de Jesús, mis hijos captaron una comprensión sincera del Evangelio y recibieron a Cristo en sus vidas, con bases sólidas y defensivas en la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios. Trish y yo oramos para que Sara y David sean armas de ataques letales en un sentido espiritual. Por causa del Evangelio, trayendo a otros a la fe salvadora de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, nuestros hijos
tienen su propia responsabilidad de confiar y amar al Salvador. Sin embargo, nuestro hogar es nuestro primer campo de misión, el lugar donde los equipamos para que tomen esta responsabilidad de algún día alcanzar al mundo para ellos mismos. Nuestros hijos nacen pecadores y tenemos la oportunidad de presentarles el poder salvador de Cristo Jesús y luego entrenarlos como misioneros para que alcancen sus propias familias y futuras en el mundo. Te pido que consideres plenamente el significado de estos pasajes y todos los pasajes de las Escrituras. Como el Salmo 127 fue escrito por David a Salomón, tal vez deberíamos de darle al hijo de David la última palabra con respecto a este asunto. En Proverbios 27:11, Salomón le dice a su propio hijo: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. Salomón entendió las enseñanzas de su propio padre en esta declaración. Al leer a través de Proverbios, se encuentra que muchos de ellos comienzan con Salomón diciendo a su hijo: está atento, o a mi hijo, está atento a la sabiduría. Por lo tanto, nosotros padres, como parte de este legado, debemos mantener la autoridad absoluta de la palabra de Dios y un fundamento bíblico consistente. Tenemos que rendir, depender, confiar y entregar todos los asuntos familiares a Dios y a la autoridad de su palabra. Es imposible hacer esto como padres piadosos consistentes si hacemos nuestra prioridad de el ir en pos de lo mundano y nuestra autoridad, la sabiduría mundana posmoderna, aceptando transgresiones y tolerando las enseñanzas impías. No podemos edificar nuestro propio hogar sobre las mentiras de Satanás y luego esperar que Dios proteja la herencia que Él nos encomendó. Si Jehová no edifica tu casa, trabajamos en vano. Dios exige lealtad paternal y esa alianza comienza y termina con un mandato bien claro. La crianza de hijos para Dios en un mundo impío comienza y termina con el contenido y la autoridad de Dios y su palabra. Él es el encargado de construir lo que deseamos. Él es el dueño de todo lo que tenemos y nunca dejamos de ser sus hijos, aun cuando procuramos criar los hijos que Él nos ha encomendado temporalmente a nosotros. Un último punto importante con Ken Ham. Espero que las palabras de este libro hayan tocado tu corazón y movido tu conciencia. No hay duda de que el hecho de ser padres en este mundo moderno es una tarea exigente y consumidora. Nuestro deseo es que Dios de alguna manera utilice estos principios de la Escritura y te desafíe a edificar un legado para Él en su nombre por el bien de tus hijos, tu comunidad y nuestro mundo. Por supuesto, hay mucho que hacer como padres. Los principios de la santa palabra de Dios nos han mostrado el fundamento, componentes y procesos para edificar un legado piadoso. Dios manda y espera que tomemos
responsabilidades de las cosas a las que Él nos ha llamado a tomar acción y luego confiar en Él para todos los resultados. Sin embargo, Steve y yo nos preocupamos. Tenemos que compartir nuestra historia y dar tributo a nuestro padre y nuestra madre, que de alguna manera pueda atraer gloria hacia nosotros mismos o nuestros padres, o tomar el crédito por lo que Él ha hecho, algo por lo que nuestro padre estaría consternado. Nosotros somos los primeros de estar sorprendidos por la manera que Dios nos ha escogido para usarnos así como lo ha hecho. Él lo ha hecho a pesar de nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestros corazones abatidos y nuestra carne. Por eso quisimos cerrar con este capítulo en la edificación de una fortaleza familiar. Nuestro deseo es que las palabras de David del Salmo 127 estén continuamente a la vanguardia de tu mente. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la ciudad. Si pensamos que nuestro esfuerzo son responsables en última instancia del tipo de legado que dejamos, nos ubicamos en uno de dos errores ciertos. 1. O nos sentiremos culpables y fracasados cuando las cosas vayan mal, o 2. Nos sentiremos orgullosos y seremos arrogantes cuando las cosas salen bien. Es tu responsabilidad de ser fiel a los principios de la palabra de Dios. Pero si el Señor no edifica y guarda, todo será en vano. Somos llamados a la acción y la fe, pero estamos totalmente dependientes de Él para el resultado. Solo Él puede cambiar los corazones, solo Él puede diseñar la heredad, solo Él puede edificar el legado de una manera que traiga gloria a su nombre. Esto me lleva a un último desafío de la Escritura, el desafío de ser padres de oración. La oración de corazón expresa nuestra dependencia en Dios para edificar la casa. La oración ferviente alaba a Dios por sus atributos y lo reconoce como el creador y sustentador de todas las cosas. La oración obediente es una respuesta a la palabra de Dios perfecta y autoritaria que nos llama a orar. La oración regular es un privilegio, permitiéndonos tener intimidad que se enfoca en Él y darle gracias a Él como nuestro proveedor perfecto de todas las cosas. Si me preguntaras lo que se destaca con respecto a mi madre, tendría que decir que mi mamá es una mujer valiente y hermosa de oración. Uno de mis primeros recuerdos en la vida es de mi madre arropándome en la cama, juntando mis manos y enseñándome a orar. Cada noche cerraba nuestro tiempo con el Señor con la misma simple oración recitada. Ella no ha dicho esta oración conmigo por muchas décadas, pero ha sido grabada en mi mente para siempre. Jesús, pastor tierno, escúchame. Bendice tu corderito esta noche. En la oscuridad, estate cerca de mí. Vela mi sueño hasta el amanecer. Que todos mis pecados sean perdonados. Bendice
los amigos que amo tanto, llévame al cielo al morir, allí a morar contigo. El hecho de que puedo recordar en absoluto esta oración me dice algo acerca de nuestra madre. Ella entendió la importancia de la oración por la palabra de Dios y actuó en ese entendimiento. Mateo 6:6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús no dijo, si oras. Jesús no dijo, sí, oras. Dijo, ¿cuándo? La oración no es una opción, es un mandamiento que vemos una y otra vez en la Biblia. Ciertamente es algo que nuestra madre entendía al ella y papá formar a los hijos en los caminos del Señor. Nuestra madre nos decía a menudo que ella estaba orando por nosotros. Después de salir de la casa y comenzar nuestras propias familias, mi mamá nos decía a menudo, estoy orando por ustedes cada día. A veces me decía que ella había estado orando toda la noche sobre alguna situación en particular. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda a orar sin cesar. Cuando pienso en este versículo, pienso en mi mamá. Ella siempre ha sido una gran guerrera de oración. Por supuesto, esto también ha tenido un gran efecto en Mali y yo, y se refleja en cómo hemos criado a nuestros hijos. No solo mi esposa y yo pasamos tiempo orando, que el Señor nos permita tener hijos para criarlos en Él, y Él concedió esta petición con todos los 5 de ellos. Si no oramos por nuestros hijos en el vientre, oramos por ellos cuando nacieron y continuamente orando por ellos diariamente, así como mi mamá. Necesitamos edificar ciertamente nuestro pensamiento con respecto a formar nuestros hijos en la palabra de Dios, pero no importa qué tan diligentes seamos en aplicar los principios de la palabra de Dios, todavía hay que orar sin cesar. Por nuestros hijos, tenemos que enseñarles a orar, no oraciones insignificantes de palabras repetidas, sino oraciones que reflejan la verdad viviente de la palabra de Dios y los más profundos deseos de nuestros corazones. Recuerdo un incidente cuando todavía vivíamos en Australia que ilustra la importancia de que nuestros hijos nos vean orar y que aprendan a orar por ellos mismos. Nathan y Rennie, nuestros 2 hijos mayores, tenían solo alrededor de 5 y 6 años de edad. Estaban afuera jugando, cuando de repente entraron corriendo a la casa, creando alarma. Rennie había accidentalmente dejado caer un ladrillo en el pulgar de Nathan. Cuando nos mostró el pulgar sangrando, parecía un pedazo de carne destrozado. Nunca olvidaré lo que sucedió después. Rennie dijo, necesitamos orar, tenemos que pedirle a Jesús que componga el pulgar de Nathan. Después de unos días, su pulgar se sanó y sin daños permanentes, y por supuesto, dimos gracias al Señor que el pulgar de Nathan volvió a la normalidad. El incidente nos recordó no solo de la voluntad de Dios para sanar, sino de la necesidad de tener la fe como una semilla de mostaza de un niño en todas nuestras oraciones. Cuando miramos a un ministerio como Respuestas en Génesis y los gigantes pasos de fe que hemos tomado durante los años, también se debe entender que ha habido mucha oración detrás de todo.
no solo mi esposa y yo orando, sino nuestros hijos también. Por supuesto, mi papá y mamá deben de haber pasado incontables horas orando por nosotros y orando por todos los ministerios en los que por los que los hermanos Ham iban a estar involucrados. Le envió a mi madre mi itinerario y ella ora por mí mientras yo viajo y por todas las conferencias en las que estoy involucrado. Ella me dice que cada vez que vuelo, ella ora por el avión todo el tiempo hasta que ella sabe con seguridad que llegué a mi destino. A veces, cuando subo a un avión, pienso que tengo que agarrar el altavoz y decir: todos tranquilos. Al volar hoy, una gran guerrera de oración está orando por nosotros. Me sonrío a mí mismo y pienso: esta gente no lo sabe, pero mi madre realmente está orando por ellos. Al igual, la oración es esencial en nuestro caminar como padres para que podamos llegar a nuestra meta de crear un legado, criando hijos para Dios en este mundo impío. Un libro de este tipo, relativo a la formación de los hijos en el Señor, no estaría completo sin un desafío sobre un asunto tan vital como la oración. La oración debe ser traída a nuestra atención para no descuidarla. La verdad inmutable de la palabra de Dios es nuestro fundamento inerrante, una convicción de corazón, una vibrante relación personal con Cristo y la comprensión de nuestros papeles y responsabilidades son los componentes con los que edificamos. Al final, si Dios no edificare la casa, obramos en vano. La oración es una respuesta genuina a estos principios y una comunicación auténtica de alabanza, de acción, de gracias y petición. Que Dios mismo nos lleve a estar de rodillas al nosotros desear adoptar una postura para Él y su palabra. Pensamientos claves de este capítulo. Número 1. Nuestros hijos no son un monumento a nosotros mismos. El criarlos, aparte de la dirección y la verdad de Dios, es un rechazo directo a la autoridad de Dios. Número 2. No hay descanso ni seguridad fuera de Dios. Si laboramos excesivamente por las cosas que no proporcionan un beneficio eterno, no son un beneficio absoluto. Número 3. Nuestros hijos son dados por Dios y para Dios. Si tomamos esto en serio, es una oportunidad intimidante y emocionante. Número 4. Según el Salmo 127, nuestros hijos han de ser servidores del Evangelio para honor y gloria de Dios y la extensión de su reino. Bloques para edificar. Número 1. Medita en el Salmo 139, 23 y 24 y pídele a Dios que escudriñe tu corazón y revele sus caminos. A medida que Él te muestre las áreas donde estás confiando en su propio esfuerzo, en lugar de Él, para crear un ambiente de santificación y una fortaleza familiar, entrega esas áreas a Él, confesando que Él solo puede edificar y proteger. Número 2. Comunícale a tus hijos
de cualquier manera que deseas, que lo ves como una bendición de Dios y para Dios. Número 3. Jesús dio instrucciones específicas de cómo orar en Mateo 6, del 5 al 14. Revisa cuidadosamente este pasaje, teniendo en cuenta ambas, las directrices específicas y los principios generales que Cristo dio al respecto. Número 4. Usando estos principios, haz un plan reflexible para momentos especiales de oración. Preguntas a considerar. Número 1. En la región donde vives, ¿ves ejemplos de personas que son llevadas a esforzarse excesivamente en busca de seguridad? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo sabrás cuando tus hijos sean flechas que están dispuestas a ser lanzadas en el mundo para Dios? Hay pasos que puedes tomar ahora para formarlos para este propósito. Número 3. Una cosmovisión bíblica no está completa sin una clara comprensión de quiénes somos y quién protege nuestras familias y quién edifica nuestro hogar. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de este tema tan importante? ¿Cuál es el resultado de una vida que se vive según los principios de la verdad infalible? Juan 15, del 4 al 5. Filipenses 4, del 10 al 13. Y Primera de Timoteo 6, 14 al 16. Y amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la lectura de este capítulo, de este libro, amado Dios. Ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos edificar hijos para ti. En este mundo impío, nuestra responsabilidad es de guiarlos, de criarlos a través de tu palabra. Tu palabra nos enseña, Señor, que herencia de Jehová son los hijos. Cosa estimada es el fruto del vientre. Por eso te agradecemos por esta lectura, para que tú, Señor, puedas tocar esas mentes y esos corazones, para que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, que seas tú edificando, Señor, y que no nosotros en vano estemos trabajando. Te damos gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.